Facultad de Matemáticas de la UADY y por el CIMAD Unidad Mérida. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente invitada, una gran amiga y compañera de generación en la licenciatura, la doctora Belén Isabel Rojas Ramírez. Belén realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. Obtuvo su grado de maestro en Ciencias en Matemáticas Aplicadas e Industriales en la Universidad Autónoma Metropolitana y realizó sus estudios de doctorado en Robótica y Automatización en Francia, en la Universidad Tecnológica de Compiègne. Como experiencia profesional, Belén ha incursionado tanto en el sector público como en el sector privado. Ha sido jefa del Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos. También ha sido jefa del desarrollo e implementación de modelos matemáticos en el INEGI y se ha desempeñado como analista de datos en la empresa Arete Software. El día de hoy pues nos hablará sobre la estabilización de un vehículo cuadrotor con actuadores retardados. Pues bueno, este espacio es todo tuyo, Belén. Gracias Chayanne por la presentación. Bueno, ahora solo quisiera que me confirmaras nada más que se ve la plática, que se ve la presentación. Sí, sí se ve. Okay. Así es. Muy bien. Bueno, pues les voy a platicar un poco de este tema de los vehículos cuatrotores o drones. Y voy a abordar el problema de retardo en las entradas de control. Y pues voy a proponer un controlador para estabilizar el vehículo cuando hay retardo. Y esta presentación la he dividido como sigue. Primero hablaré de la introducción en la introducción hablaré de algunas aplicaciones de los drones, la clasificación de estos vehículos, y me centraré principalmente en los cuatrotores, que son vehículos pues con 4 rotores, con 4 motores. Describiré la dinámica de este vehículo usando el enfoque de Euler-Lagrange, y les presentaré un controlador de saturaciones anidadas que estabiliza este modelo. Después definiré de una forma cómo consideraremos las entradas con retardo, y definiré el control basado en predictor. Y finalmente mostraré algunos resultados numéricos. Bueno, los drones o vehículos aéreos no tripulados son aeronaves con características particulares, como su nombre lo indica. Son vehículos que no llevan una tripulación y que son operados remotamente. Entonces, también tienen, una de sus características es que tienen un cierto nivel de autonomía, es decir, que se pueden preprogramar trayectorias para que este vehículo las siga. Aunque la forma, pues diría yo que más común de operarlos es pues, con el operador humano en el lazo de control. Una clasificación de estos vehículos según el número de alas que tenga es están los vehículos de ala fija, como podemos ver aquí en este dibujo. Tenemos vehículos de ala de aleteo que simulan como la dinámica que realizan las aves para volar. Y bueno, hay algunos robotcitos que son que tienen ala de aleteo, ¿no? Y los de ala giratoria, donde están los helicópteros, que no son los helicópteros pues, que conocemos, porque estos helicópteros en particular pues, son no tripulados, pero que su diseño pues, se basa en
vehículos con 4 rotores, los hexarrotores y los octarrotores. Entonces, estos vehículos tienen muchas aplicaciones. De hecho, fueron principalmente usados en las operaciones militares. Entonces vemos, por ejemplo, aquí drones, que son pues vehículos no tripulados, en la imagen de abajo, que principalmente se usan para combate. O los vehículos, por ejemplo, cuatrotores, que vemos aquí en la primera imagen, que regularmente se usa para vigilancia, por ejemplo. O este tipo helicóptero, también es usado para vigilancia. También estos vehículos tienen una aplicación en la logística, como es, por ejemplo, la entrega de paquetes, que no sé si han visto, he escuchado que de hecho en Amazon tiene algunos drones para hacer entregas de sus productos. Y aquí vemos un dron que va a entregar un producto de DHL. También son usados pues para entregar, sirven para usar en situación de emergencia, llevar no sé, algún medicamento o algo en particular eh, relacionado pues con la salud, ¿no? Que son regularmente pues cosas que se necesitan de forma de emergencia, ¿no? Y bueno, ahora con lo del COVID, tal vez es posible que estos vehículos pues puedan ayudar, ¿no? A no interactuar tanto con la gente. Otras de sus aplicaciones pues es en la búsqueda y rescate. Aquí vemos, por ejemplo, un dron que está lanzando un salvavidas. Una característica particular de estos vehículos pues es que pueden mantenerse en hover, es decir, que pueden mantenerse suspendidos en el aire, ¿no? En este caso, por ejemplo, pasa el vehículo a dejar el salvavidas, ¿no? Y esa es una característica muy particular por la cual pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? También son usados pues para la vigilancia y el monitoreo, por ejemplo, la vigilancia de las fronteras, que de hecho estaba viendo por ahí una noticia, ¿no? De que querían usar drones para, para la vigilancia de la frontera, ¿no? Entre México y Estados Unidos. O son usados también para revisar, por ejemplo, las vías de trenes, pues para no meter tanto a los operadores humanos y que pues estos robots puedan hacerlo, ¿no? Debido pues, a las características que tienen. Yo les voy a hablar principalmente pues de los vehículos cuatrotores y hay 2 configuraciones. Supónganse que aquí el frente del vehículo es el eje X y pues esta es una configuración en más, en forma del signo de más. Y está la configuración en X, ¿no? La más común es pues la en forma de X, que son los drones comerciales. Los drones comerciales tienen esta configuración. Y yo les voy a hablar de la configuración del lado, bueno, de mi lado derecho en X. Entonces, vamos a ver cómo podemos modelar la dinámica de estos vehículos. Pues para empezar, estos vehículos tienen un marco de referencia, pues, ¿cómo decirlo? Pegados, ¿no? A ellos, es el marco de referencia del cuerpo, del vehículo en este caso. Y estos vehículos tienen para que este vehículo se mueva en el espacio, se necesitan, pues, principalmente 3 fuerzas. Una que viene desde, digamos, el centro de masa del vehículo hacia arriba, como para hacer pues que suba o que baje, que le vamos a llamar, bueno, fuerza principal. Cuando está en hover puede subir y bajar. Y 3 torques, es decir, que supongamos que pues que incrustamos estos ejes en color azul y que podemos rotar el vehículo, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante o hacia los lados, que de hecho teta aquí es el ángulo de roll. Phi es el ángulo de pitch y psi es el ángulo de yaw, que es el que
hace que el vehículo pueda girar. Cuando está suspendido en el aire, puede solamente rotar respecto al eje, digamos, Z, ¿no? Entonces, una característica de estos vehículos, pues es que sus motores, para empezar, están, o sus propelas, son coplanares. Y pues la única fuerza que tenemos, pues es la fuerza de los 4 motores. Y las fuerzas producidas por la rotación de estas propelas, están definidas por estas ecuaciones. Tenemos la fuerza del motor y el torque generado pues por la rotación de las hélices. Entonces aquí la constante C pues representa un coeficiente, ya sea el coeficiente de la fuerza o del torque. Rho representa la densidad del aire y A es el área del disco de la propela, porque hay diferentes, de hecho, tipos de propelas, diferentes diseños, y esta se considera aquí. Entonces también consideramos R como el radio de la propela del rotor. Y entonces tenemos estas constantes. Sin embargo, o al menos yo en el equipo que trabajo, consideramos pues todas estas constantes. Vamos a hacer unos supuestos. El primero es que las propelas no están sujetas a altas presiones, o sea, que dado el vehículo puede subir muy alto, pero va a llegar el momento en el que no, pues tiene un límite, ¿no? No va a estar sometido a una presión alta. También vamos a suponer que el área de la propela es pequeña y que no tienen mucha velocidad. Entonces, pues las ecuaciones que teníamos anteriores, todas estas constantes, las podemos ver, las podemos representar solamente por la constante K, en este caso, para la fuerza y para el torque de ese motor, de cada motor y representa cada motor, pues tenemos 4 motores. Entonces, con esta definición, nosotros podemos encontrar la fuerza principal del vehículo y los torques. Y vamos a considerar varias cosas, pues lo que ya sabemos de cada motor, la generación de las fuerzas de cada motor, y la fuerza principal va a ser la fuerza de thrust, que le llaman, que es este vector que sale del centro de masa del vehículo hacia arriba, y los torques que nos van a generar pues el giro del vehículo, ya sea lateral, hacia enfrente, o que lo haga girar, ¿no? Para hacerlo girar, bueno, pues tenemos que sumar los torques de cada uno de los motores. Y para calcular los torques longitudinal y lateral, pues tenemos que considerar las fuerzas, ¿no? Una característica importante, antes que se me olvide, de estos vehículos es que las propelas tienen que estar, por ejemplo, sobre este eje que tenemos aquí, tenemos la fuerza F1 y F3. Esas dos propelas deben de girar en el mismo sentido. Y las otras propelas del otro eje tienen que girar en un sentido contrario. Esto para que cuando el vehículo esté en hover, pues se eliminen ciertos efectos aerodinámicos y pues el vehículo pueda mantenerse en hover, en posición de hover. Ahora, en general este vehículo lo podemos, sus coordenadas, que vamos a llamar coordenadas generalizadas, las podemos escribir de esta forma, ¿no? Por este objeto donde de hecho, pues tiene 6 grados de libertad, se puede mover de posición y también pues puede girar en el espacio, ¿no? Entonces aquí vamos a definir la posición por G y la orientación por eta, donde eta está representado por los ángulos de Euler y tenemos vamos a considerar que tenemos un marco de referencia de la Tierra, un marco de referencia inercial, y según pues vamos a poder saber cuál es la posición del vehículo, y sobre el cuerpo tenemos, sobre el frame del cuerpo,
tenemos los ángulos, ¿no? Los ángulos de orientación. Entonces vamos a considerar la ecuación lagrangiana, que sabemos que está definida como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Pero la energía cinética, tenemos dos tipos de energía cinética, la traslacional, porque el vehículo pues, puede moverse en el espacio, y la rotacional, porque pues, puede girar, ¿no? Entonces, la energía cinética traslacional la vamos a definir de esta forma, ¿no? Como la masa entre 2 por el producto punto de la posición. Y la energía cinética rotacional, que está definida de esta forma, ¿no? Aquí J define la matriz de inercia del vehículo, y omega representa pues las velocidades angulares sobre pues cada eje. Tenemos también que la energía potencial, pues la energía potencial está dada por la masa, por la gravedad, por Z, ¿no? Donde G, bueno, pues la gravedad, la masa, pues ahora un problema que tenemos, un problema que al menos según este modelo considera, es que conocemos como los desplazamientos que puede tener el vehículo en el marco del cuerpo, en el marco del cuerpo. Entonces tenemos esta expresión en la ecuación 1 donde relacionamos las velocidades generalizadas con la velocidad angular del vehículo, donde W pues está dada por esta matriz de rotación. Entonces lo que vamos a hacer es el objetivo de esta transformación es llevar la energía cinética rotacional, expresarla en términos de las velocidades generalizadas. Entonces, aplicando esa transformación, podemos ver aquí que podemos expresar ahora la energía cinética rotacional en términos de las velocidades generalizadas, donde ahora J depende de las velocidades generalizadas por esta expresión, y J está dada pues por el momento de inercia, ¿no? Respecto a cada uno de los ejes, como vemos, pues es diagonal, es como una matriz bonita. Y ahora con esta nueva expresión, tenemos que sabemos que la dinámica del vehículo la podemos expresar por esta ecuación donde ¿cuáles son las fuerzas externas al vehículo? Bueno, pues es la fuerza de Trost y los torques sobre el vehículo, ¿no? Los torques externos. Entonces, una cosa importante aquí es que la fuerza de Trost siempre va a ir hacia arriba, ¿no? Del centro de masa del vehículo hacia arriba. Y entonces, pues la podemos expresar como el vector unitario en el eje Z del marco de referencia del cuerpo por la norma del vector de Trost. Entonces, esta fuerza de Trost, aquí esto es algo importante, esta fuerza de Trost la tenemos sobre el marco de referencia del cuerpo, o sea, del vehículo, pero nosotros la necesitamos en el marco de referencia inercial. Entonces, para mandar nuestro vector de Trost al marco de referencia inercial, pues usamos una matriz de rotación que está de esta forma, ¿no? Esta matriz de rotación va a depender según hayamos definido el marco de referencia del vehículo. Entonces, pues si cambiamos, por ejemplo, de orden, cómo es que la forma en la que va a girar el vehículo va a cambiar esta matriz de rotación. Entonces, a veces podrían encontrarse otros modelos parecidos a pero esta matriz de rotación, pues probablemente, es muy probable que cambie, ¿no? Dependiendo cómo los autores hayan considerado el orden de rotación del vehículo. Entonces, como no tenemos ahora, como no hay pues variables cruzadas, podemos separar de la ecuación con las fuerzas externas, ahora que tenemos ya la fuerza de Trost en el marco inercial y los torques, podemos separar la parte traslacional de
en la parte rotacional, o sea, el movimiento, ¿no?, del vehículo. Entonces, el movimiento traslacional está dado, pues, aquí tenemos de la masa por la segunda derivada de la posición, la gravedad, igual a la fuerza externa, ¿no? Aquí, bueno, esta ahí es la misma que esta, debería ser la misma que esta, aquí me equivoqué, pero esto significa que está en el marco de referencia inercial. Y el movimiento rotacional. Ahora, aquí es importante, la parte rotacional, vemos pues que tenemos como términos que nos pueden causar un conflicto a la hora del cálculo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir el término de Coriolis. El término de Coriolis pues contiene como las partes, digamos, feas de la dinámica, las partes no lineales, los efectos giroscópicos y centrífugos que puede provocar el vehículo, y entonces nuestro modelo se va a reducir a esta forma. Sin embargo, si nosotros queremos aplicar un control a este modelo, podemos considerar un nuevo torque definido de esta forma, de tal manera que anule ciertos, pues la parte esta de Coriolis, que regularmente se desprecia, y pues bueno, sabemos que la matriz de inercia, bueno, que es la matriz de inercia que depende de las velocidades generalizadas, es una matriz diagonal. Entonces, si definimos esta forma del torque, donde tau sub u son las entradas de control sobre cada eje, vamos a encontrar que la dinámica del vehículo puede ser descrita por las ecuaciones 2, 3 y 4. La ecuación 2 representa la dinámica longitudinal del vehículo, es decir, la dinámica longitudinal, que es que vaya hacia enfrente o hacia atrás, ¿no? Para ir hacia enfrente o hacia atrás, pues si queremos ir hacia enfrente, obviamente tenemos que reducir las velocidades de los motores de enfrente y aumentar los de atrás. Pero esto, al hacer eso, pues el vehículo se va a inclinar y eso va a generar un ángulo, el ángulo θ en este caso. Es por eso que la ecuación 2 están acopladas, la posición con el ángulo que llamamos de Roll. Y la ecuación 3, pues, es la dinámica lateral del vehículo, que pues relaciona ya aquí la variable y, o sea, el desplazamiento del vehículo en y, y el ángulo de pitch. Entonces vemos que también está acoplada, están acopladas las dos ecuaciones en 3. Y en la ecuación 4 tenemos, aquí vemos que podemos, ¿cómo decirles? Pues con esta ecuación, la primera ecuación en 4, podemos controlar la altitud o la altura del vehículo, y pues esa es independiente del ángulo en yaw, es decir, de su giro, ¿no? O sea, la altura pues no va a depender de qué tanto gire el vehículo. Entonces, en las ecuaciones 2 y 3 tenemos la dinámica lateral y longitudinal, tenemos la dinámica de la altitud y en yaw, que son independientes. Entonces, si nosotros suponemos, vamos a centrarnos ahorita en la parte longitudinal, que está descrita por las ecuaciones en 2, y bajo los supuestos de que consideramos que el vehículo se va a mover con ángulos pequeños, entonces podemos expresar la dinámica longitudinal de esta forma, con estas dos ecuaciones. Entonces, es posible aplicar un control de saturaciones anidadas, que le llaman de saturaciones anidadas, donde pues la función sigma es una función, es la función de saturación que lo que hace, como yo la veo, pues es una función que va acotando nuestros estados. Los estados son, en este caso tenemos el estado, el de posición, que es X,
la velocidad lineal, que es pues, la derivada de x, y los otros dos estados son roll, que es teta, y la velocidad angular en roll, que es pues teta punto, ¿no? Entonces, esos son nuestros estados, y como vemos aquí, nuestro control de saturaciones anidadas pues depende de estos estados que tenemos, ¿no? Es decir, linealizamos la dinámica longitudinal, aplicamos este control de saturaciones anidadas, y pues así podemos obtener un controlador para la parte longitudinal. Entonces, estas dos ecuaciones son como dos ecuaciones que voy a estar considerando para unos ejemplos posteriores. Y aquí están, podemos aplicar esta misma, ¿cómo decirles? Es posible demostrar que con este control de saturaciones anidadas podemos demostrar que el sistema es globalmente estable, al menos aquí en la parte longitudinal. Y análogamente lo podemos hacer con la dinámica lateral del vehículo. Entonces, finalmente nosotros podemos obtener estos controladores que son de las ecuaciones 5, 6, 7 y 8. Nosotros podemos controlar estas variables, la variable U, que es el thrust, y los torques del vehículo, donde 7 y 8 pues son los controles en saturaciones, con saturaciones anidadas, y en 5 lo vamos a estar controlando con un controlador, proporcional derivativo. Es decir, que vamos a forzar al sistema a ser lineal de forma local. Y en la parte para controlar yaw, también vamos a aplicar un controlador proporcional derivativo. También, bueno, obviamente las constantes que tenemos por ejemplo, en todas las constantes que tenemos aquí deben ser pues constantes positivas, ¿no? Ahora, si nosotros introducimos un retardo de forma virtual a las entradas de control, ¿qué significa esto? Nosotros sabemos que podemos estabilizar el vehículo con los controladores 5 al 8 sin retardo, ¿ok? Entonces, si nosotros aplicamos un retardo en estas entradas de control, lo vamos a definir como el control, pero donde los estados están retardados. Entonces, nuestros controladores van a quedar definidos por las ecuaciones de 16 a 19, ¿no? De esta forma, nosotros vamos a retardar las entradas de control, que es por eso que yo le llamé actuadores retardados. Y ahora vamos a aplicar pues es un resultado que básicamente nos dice, este resultado es para un sistema de cadenas de integradores de dimensión n, donde la entrada de control en este caso en la ecuación 21, la entrada de control retardada es U. Y lo interesante pues de este resultado, bueno, para empezar, es un resultado para un sistema lineal, donde pues la entrada de control está retardada, es decir, que todos sus estados están retardados. El punto aquí es que este resultado nos dice que si nosotros conocemos el vector de ganancias que estabiliza nuestro sistema sin retardo, nosotros podemos predecir los estados dada por la variable aquí, x sub pre. Nosotros podemos predecir los estados conociendo los estados pasados y la entrada de control que nosotros lo definimos en el intervalo de retardo. Bueno, aquí algo importante es que supongo que nosotros conocemos el retardo del vehículo. Entonces, si aplicamos este lema, este resultado, a la parte longitudinal, que se puede ver como una cadena, como vimos, podemos verlo como una cadena de 4 integradores en cascada, este sistema, la dinámica longitudinal. Entonces, aplicando nuestro resultado, nosotros podemos predecir
los estados que les decía anteriormente, los estados en las ecuaciones 24 a 27. Pero aquí pues el punto es que primero tenemos que predecir roll y la velocidad angular en roll para poder predecir el desplazamiento en X y su velocidad lineal. Entonces, estas ecuaciones las podemos usar para recuperar los estados para un cierto tiempo de retardo, obviamente. Bueno, aquí una disculpa, me equivoqué porque aquí estoy considerando que h es el retardo. Aquí h1 en estas ecuaciones es también la misma h, es el mismo retardo. Pero incluso de hecho se puede considerar que el retardo es diferente porque de hecho ¿cómo decirles? La parte rotacional del vehículo es mucho más rápida que la parte traslacional. Entonces, incluso podríamos considerar un retardo en la posición y su velocidad lineal diferente al retardo en la parte del ángulo roll. Ahora, aquí podemos ver, tenemos aquí apliqué un retardo a la parte longitudinal, a la dinámica longitudinal, de 0.35 segundos. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que yo quiero que el vehículo se desplace sobre el eje X, que vaya aquí sobre 2, luego que se quede ahí, que suba a 4. Esta línea en naranja, sí, naranja, es la trayectoria que yo quiero que siga el vehículo en la parte, cuando se desplaza sobre el eje X. Cuando nosotros aplicamos en línea azul podemos ver el resultado, la respuesta de la parte longitudinal cuando no hay retardo, es decir, cuando estamos aplicando el control de saturación. Es decir, que ese control de saturación pues, nos permite, obviamente, alcanzar la referencia que queremos, llevar el sistema, al menos en la parte del desplazamiento en X, a donde queremos. Sin embargo, cuando aplicamos un retardo de 0.35 en X y en roll, lo que nosotros vemos pues es que el vehículo va a comenzar a oscilar. Y bueno, sí, efectivamente sí va a estar cerca, digamos, de la referencia que es la línea naranja, pero va a tener muchas oscilaciones. Incluso esto podría causar pues que con el tiempo, en algún momento, pues el vehículo se desestabilice completamente y se caiga, ¿no? Pero aquí, al menos hasta aquí, todavía como que está oscilando, pero está ahí cerca de la referencia, ¿no? Cuando aplicamos el predictor, podemos ver en línea roja que podemos recuperar el estado. Es decir, pues aquí se ve como bastante bien que de hecho la respuesta del sistema sin retardo es bastante parecida a la respuesta del sistema con retardo y con el predictor. Entonces así podemos ver los estados, los estados restantes. Aquí está la velocidad lineal en X, que también es es el mismo retardo. Y aquí pues es la velocidad lineal, tiene evidentemente muchos más oscilaciones. Igual para la velocidad, igual para el ángulo en roll. Aquí podemos ver en línea azul el sistema, la respuesta de la dinámica longitudinal cuando no hay retardo. Y la respuesta de la dinámica longitudinal cuando tenemos retardo en línea verde. Y en línea roja, bueno, el predictor todavía puede recuperar este estado. Análogamente para la parte de la velocidad angular en roll. Y de hecho aquí finalmente tenemos algo similar. Aquí tengo una trayectoria cuadrada. Como podemos ver en línea naranja, es similar a
aquí estoy aplicando retardo en todos los estados, sobre todo los controladores. Es decir, me voy a regresar a... Aquí estoy metiendo el retardo aquí H en todos los estados es de 0.35. Entonces pues sí, de alguna forma intentando que el sistema se desestabilice en cierto momento para ver si el predictor es capaz de recuperarlo. Entonces, al meter este retardo en todas las entradas de control, vemos en línea verde que el vehículo pues al principio comienza a subir y comienza a bajar y comienza a oscilar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y después comienza a oscilar un poco en el ángulo de rol, pero conforme el tiempo pasa el vehículo comienza a hacer como movimientos circulares, como podemos ver aquí en línea verde. Y en línea roja, pues podemos ver que cuando nosotros metemos el predictor, podemos todavía recuperar nuestro sistema. Recuperar pues los estados, ¿no? Lograr que el vehículo se estabilice. Bueno, en azul es todos los controles de saturación y controles proporcional derivativos que les decía, que evidentemente van a estabilizar el vehículo. Pero el sistema, cuando aplicamos el controlador basado en predictor, pues es capaz todavía de recuperar al menos, al menos para un retardo de 0.35 segundos. Estas simulaciones no son muy realistas, sinceramente, porque pues estas simulaciones de hecho las saqué de MATLAB, las hice en MATLAB. Pero bueno, supongo ahí evidentemente que el modelo que tenemos pues es un buen modelo. A la hora de querer implementar esto ya en el vehículo, en un vehículo real, resulta, pues es demasiado. 0.35 de retardos es muchísimo tiempo de retardo en un vehículo real, porque la dinámica de estos vehículos pues es bastante rápida. Eh, algunas, eh, algunas conclusiones como de ese trabajo que de hecho creo que se me pasó ponerla. Algunas conclusiones de ese trabajo es que la misma metodología que usé para sacar el resultado del lema que les mostraba anteriormente, es posible usar ese mismo resultado, pero considerando un retardo que sea variable. También estoy como la parte de la implementación, es importante pues ver, ¿no? De qué forma se van a calcular esas integrales, porque ya en la parte pues por lo que yo he visto en la parte digital, ya en la parte de implementación en el vehículo real sí resulta complicado poder implementar, a pesar de que es algo, a pesar de que son unas ecuaciones sencillas, a la hora de meter el retardo virtual, que igual no es nada complicado, pero cuando pretendo calcular la parte de estas integrales, pues ahí mete ruido, tengo que ver el tiempo de muestreo, que es importante pues en estos temas, ¿no? Y finalmente, pues eso es, yo les preparé solamente esta parte de modelado de Euler, pero también existen otros modelos que de hecho este modelo en particular suponemos que toda la parte, que no tenemos problemas con los efectos aerodinámicos. No estamos considerando los efectos aerodinámicos del vehículo. También están otros modelos, como son el modelo de Newton-Lagrange, que considera los efectos aerodinámicos. Y otra particularidad también de este modelo es que los ángulos de Euler, pues con los ángulos de Euler tenemos ciertas discontinuidades y también tenemos el problema de gimbal lock, que se puede evitar, que esos problemas se pueden evitar usando un modelo basado en cuaterniones, pues donde todos los ángulos se consideran como un cuaternión que es unitario y ese modelo pues es, digamos, en la práctica más robusto que
que, que, este, que los modelos basados en los ángulos de Euler-Lagrange. Y bueno, creo que una vez más estoy súper corta de tiempo y pues gracias por su atención. No sé si tengan preguntas al respecto. Igual, No sé si hay alguna duda, alguien que quiera preguntar algo a Belén. Anímense, alguna duda, pregunta. creo que Francisco tiene una pregunta. Medina, ajá, tiene una pregunta. ¿Puedes desactivar el micrófono si gustas? Sí, hola. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, Paco. Hola, creo ya me reconoces. Primero que nada, excelente trabajo. Muchas felicidades. Gracias. Una pregunta, entonces, entiendo que hicieron un control predictivo en cuanto a más o menos, ¿cómo es qué criterio utilizan como para sintonizar su controlador? Así como Ok, que es... Ajá. para sintonizarle el controlador, eh, para sintonizar, ¿te refieres al controlador si cuando el modelo, cuando no hay retardo o cuando hay retardo? Cuando hay retardo, ajá, sería... ver. Ya, mira, de hecho esa es una buena pregunta porque yo he tenido problemas aquí porque en la teoría nos dice que si nosotros sintonizamos, y bueno, cuando se sintoniza aquí un controlador en un vehículo real, ya en un dron real, lo que hacen es, yo sé que hay métodos para sintonizarlo, pero ellos lo hacen por prueba y error según su experiencia. ¿Por qué? Ajá, Yo decía, oye, pero ¿por qué no calculan, por qué no usan métodos más sofisticados para calcular sus parámetros? Y la respuesta es pues que ya cuando tienes el vehículo, cuando lo ves, hay muchos factores, o sea, los vehículos, por ejemplo, aquí cuando hacemos pruebas se caen muchas veces, las propelas se desgastan, los ejes de los motores igual, algunos están un poco dañados, y pues otros como dispositivos, dijera yo, electrónicos ya internos del vehículo, son cosas que no están consideradas en los métodos para determinar las ganancias y para ajustar el controlador. Sin embargo, cuando yo de hecho, bueno, oye, este resultado me dice que si conocemos las ganancias, que si tú dices, oye, a ojo, así como de buen cubero, dijéramos, las ganancias para ajustar el controlador son estas, la teoría me dice que con esas ganancias no necesito ajustarlas, que con esas ganancias voy a poder estabilizar el vehículo simplemente calculando las predicciones como había visto. ok, entonces Pero, la sintonización sin retardo y la sintonización con retardo es la misma, ¿no? La que ocupas. ajá, en la teoría, Ah, ya. En la teoría, claro, práctica es diferente. claro. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Otra pregunta, nada más por pura curiosidad, ¿como qué equipo tienen como para hacer experimentos? ¿Utilizan algún dron de alguna marca en especial o es alguno de los que han armado No, sí hay, mira, aquí, bueno, el laboratorio en el que trabajé, bueno, en el que ahora estoy por el momento, hay una persona, un ingeniero de plataformas que puede, que de hecho tiene un diseño de sí, es un motor también, pero con doble hélice. Ajá. Aunque normalmente nosotros lo que usamos para experimentos son los Parrot. Bueno, no sé si Los Vivo, por ejemplo. son estos vehículos que son como... Los R-Drone, los Ajá, segundos, ¿no? Más o menos. exactamente. Entonces, pues, Wow. Parrot, ves que son como, pues, casi desechables. Entonces, si se le Sí, la cambiamos y todo, son bueno, excelentes para eso. compañeros, y o si se le cae un eje o algo. Entonces, son como muy accesibles
no es muy caro su reparación, ¿no? Incluso comprar otro. Claro. Entonces, principalmente se usan esos, pero también hay ya drones, por ejemplo, Intel, que esos sí son más, más cuidado, hay que tratarlos. Oh, Pero principalmente de Parrot. ya veo. ¿Y usan un sistema de cámaras como el famoso, creo que es el Byte, ¿no? OptiTrack. OptiTrack, oh, ya. Sí, sí, o sea, imagínate, pues es una habitación, un cuarto, ¿no? Con 20 Claro. cámaras, OptiTrack de alta Ay, precisión. y es de 24, Para, ¿no? Ya. bueno, 24 y ahorita están agregando otras 24, creo, para Wow. tener mucha mayor precisión. Por lo que yo he visto, tienen problemas, pues para esta parte de cosas ultrasónicas o algo así que te puede dar, por ejemplo, la altura. Ese sistema en realidad se usa para monitorear cuando hacemos experimentos, para tener la posición del vehículo así lo más exacta posible. Pero pues el problema viene cuando queremos salir al exterior y ya no tenemos cámaras. Hay que usar ya Por eso los... ajá, el Sí, GPS se ocuparía, ¿no? Es donde exacto. está tu trabajo. Ujú. Ya, ya. Muchas gracias, Belén. No, a ti. ¿Más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, sí comentaba acá de que efectivamente, pues se ve a veces muy bonito en la teoría, pero ya en la práctica la variabilidad con los motores y todo eso, pues ya es otro rollo. Efectivamente, ya ves, hay que ser pues un poco artesanal para pues ver que la vida real funcione las cosas, ¿no? De hecho, algún Sí. tiempo trabajé con un alumno que hizo tesis sobre eso y hicimos esas operaciones y todo. No llegamos a tanto a trabajar con retardo, pero pues Ujú. sí, pudimos entender la dinámica, eso fue un bonito ejercicio, ¿no? Toda esa parte. Obviamente, Sí, también la cuestión de los cuaternios no lo tratamos tampoco nosotros, pero sí hay que pues cuidar de que en la práctica esas variabilidades de los motores y también posiblemente hasta en la vida real una pequeña brisa y todo eso hay que verlo como un ruido que entre en el proceso, que habría que modelarlo con ruido para que sea pues más robusto, ¿no? sí, considerar perturbaciones, ¿no? Del ambiente. Y sí, sí, Sí. pero sin duda la parte de cuaterniones en particular, yo estoy sorprendida porque sí he visto en la práctica que sí existe una diferencia, es mucho más robusto con un modelo basado en cuaterniones que con los ángulos de Euler. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas y comentarios, les pido de favor que activen sus micrófonos para darle un aplauso a Belén. Gracias, Daniel, muy interesante. Muchas gracias, Belén. Gracias, Belén. Y gracias Sí, a gracias, todos por gracias a ti. asistir. Sí, gracias, muchas gracias a todos. La verdad estuvo muy interesante la charla, Belén. Sí, es algo, pues que en particular me gusta del modelo más sencillo, que hay como muchos conceptos que a mí que me costó trabajo comprender al principio, pero que al final creo que ha sido bastante interesante ver cómo, sobre todo esta parte, sabes, de que cuando haces la teoría, tú consideras en teoría todo, casi quisieras considerar todo, pero cuando quieres aplicarlo, olvídate, o sea, Sí, todo cambia ahí. todo lo que hiciste Hay es... factores que no habías considerado. Sí, o sea, o incluso decir, todo esto que tú calculaste, que tú encontraste, ¿sabes qué? Pum, lo vamos a sintonizar y vamos a ver prueba y error cuál es como que lo mejor. Sí hay ciertas... yo al menos para mí ha sido interesante como darme cuenta de eso, porque a veces hay métodos que son mucho más complicados, que requieren incluso más tiempo de cómputo,
que para un vehículo que es rapidísimo, que necesitas un cálculo lo más rápido posible, pues no, simplemente en la parte de implementación no va a ser tal vez lo mejor, tal vez en términos de modelado, de cosas teóricas es interesante y todo, pero cuando lo quieres aplicar, de hecho aquí usan mucho los controladores proporcionales derivativos, que son pues lineales, para sistemas lineales, y lo aplican al sistema no lineal y pues les funciona, ¿no? O sea, no es estar como buscando más, ¿no? Aunque la parte de la modelación sí creo que es interesante, al menos para estos vehículos y en general de la robótica, diría. Comentabas en algún momento que en un principio trabajaban con un ambiente virtual. ¿A partir de qué momento ya comenzaron a trabajar ahora sí, que ya hicieron cálculos y que ya más o menos sabían lo que iban a esperar, ¿no? Del movimiento? ¿Cuánto tiempo te llevó después de que trabajaron en ambiente virtual a pasar ya a lo real? Ya. Mira, lo que pasa es que yo comencé como con un proyecto que no tenía que ver con retardos precisamente, pero que la idea venía de que, ¿cómo decirte? En el laboratorio hay una plataforma de drones y hay una plataforma de realidad virtual. Entonces la idea era que, ¿cómo decirte? Que desde la plataforma de realidad virtual, solamente inmerso, completamente inmerso en esa plataforma, pudiera controlar el dron de manera remota. Entonces, la idea era que tú en esa plataforma virtual, en ese sitio local, pudieras tener toda la información de los estados del dron, de dónde está, de controlar hacia dónde va, qué está haciendo, qué está viendo. Todo eso era la idea inicial del proyecto. Y después, bueno, la parte de realidad virtual es un poco conceptual. Tienes que pensar mucho en el usuario, en qué es lo mejor para él, si tener una vista en primera persona, si controlar el dron con la mano, si usar el joystick, si usar un joystick háptico, por ejemplo. Y eso son cosas conceptuales que a mí me costaron mucho trabajo, que si el vehículo es azul o rojo. Elementos de ese tipo son importantes en realidad virtual, porque pues piensas en el usuario, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú mejor controlando un dron? Por ejemplo, esa es la Lo pregunta. más cómodo posible, ¿no? Ajá, exactamente. Tú quieres que el usuario se sienta muy bien con eso. Pero después, de hecho, cuando hice este sistema de teleoperación, me di cuenta de que mientras separaba yo, primero lo hice virtual y me quedé en mi computadora localmente y desde ahí yo lo controlaba. Pero después me di cuenta que había un retardo y para mi gusto, pues dije, creo que las cosas de retardo son un poco más interesantes. Y decidí como llevar el proyecto como más a ese estudio de sistemas con retardos. Que oscilaba demasiado, ¿no? Sí. Porque sí, o sea, de manera virtual sí se ve muy, muy feo el movimiento del dron porque oscila mucho, ¿no? Sí, de hecho en la realidad yo sí lo he visto, o sea, sí oscila, pero bueno, aquí pues ponemos unos como colchones abajo y ya no cae. Además es un Parrot, entonces no hay mucho problema. Pero sí, sí comienzas a ver cómo se oscila, o sea, sí ves esos movimientos que salen en las simulaciones, ¿no? Sí. Se me había olvidado detener la grabación hasta ahorita. Bueno,